Bien, en nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Señor secretario. Ahora. Se ha tramitado a esta Comisión de Salud el proyecto que fija el uso de diversos estándares UTC para regular la hora oficial en el territorio nacional. Este proyecto vuelve para un nuevo primer informe. Además, se ha tramitado a esta comisión una moción de los senadores señoras Goich y Van Rysselberghe y los señores Chaguán, Girardi y Quinteros, que modifica la Ley 20.584 a fin de establecer atención preferente para niños, niñas y adolescentes internados en establecimientos del Servicio Nacional de Menores que padezcan enfermedades mentales. Se ha recibido un oficio del señor subsecretario de Redes Asistenciales, con que remite el segundo informe trimestral correspondiente a la glosa número 18 de esa partida, en el sentido de entregar trimestralmente entre otras de esta Comisión de Salud, un informe sobre el estado de avance del cumplimiento de la Ley 20.209, que delega en materia de personal que indica y beneficios para el personal de los servicios de salud. Y un oficio también del señor subsecretario de Redes, con que informa en relación con la glosa 26 de la partida del Ministerio de Salud, sobre el monto y destino de recursos asignados a honorarios o remuneraciones de facultativos médicos o de sociedades médicas que además arriendan las instalaciones sanitarias públicas para atender pacientes en forma particular. Si le parece a sus señorías, voy a hacerles llegar copia de esta información. Un tercer oficio del señor subsecretario de Redes, que informa la cantidad de reembolsos por licencias médicas que pueden ser consideradas como enfermedades laborales. Y un cuarto oficio del mismo señor subsecretario, con que envía el informe del avance del plan institucional de la subsecretaría correspondiente al año en curso. Hay un oficio de la subsecretaria de la Niñez, con que informa también en una glosa presupuestaria en cuanto a licencias médicas que pueden ser consideradas como enfermedades laborales. Una comunicación de la presidenta de la Fundación Seamos Salud, que consulta por el motivo por el que no ha sido invitada a exponer en la comisión sobre el proyecto de reforma del sistema de salud. Si le parece a la comisión, puedo darle una respuesta explicando los motivos que se han tenido en vista para organizar las audiencias de esta comisión en relación con ese proyecto. Y han solicitado audiencia la coordinadora de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales, quienes solicitan escuchar el testimonio del señor Ignacio Catalán, por quien señala haber sido víctima de una internación involuntaria. La petición de esta Secretaría Ejecutiva informa que la Comisión investigó el caso del señor Catalán y que al respecto cuenta con un informe y recomendaciones. Si le parece a la Comisión, se le podría pedir que hagan llegar mientras tanto ese informe y esas recomendaciones. Y por último, la gerente general de Clínicas de Chile solicita aportar al debate y a la solución de los actuales desafíos en el marco del estudio del proyecto de ley sobre ISAPRES. Bueno, entonces, si la Comisión lo acuerda, se le invitará también en este programa de audiencia en relación con esa ley. Esa es toda la cuenta, presidente. Muy bien, muchas gracias. ¿Le ofrecemos la palabra? Sí, la comisión está citada hoy día para conocer desde el punto de vista del Ejecutivo indicaciones y propuestas de los parlamentarios al proyecto de ley que modifica la ley de ISAPRES. También para conocer de antecedentes sobre la deuda hospitalaria y de los servicios de salud con proveedores, para tener información sobre la disponibilidad y acceso a medicamentos en el sistema público de salud, el estado actual de las listas de espera y
carta de la comunidad de Futaleufú sobre la decisión del Servicio de Salud de Reloncaví que suprime la atención de partos programados en el hospital de esa comuna, derivando las atenciones al hospital de Puerto Montt. Todos estos son temas que la Comisión consideró en la sesión precedente y acordó solicitar al señor ministro, si lo tiene a bien, ser informada sobre estos 5 puntos. Muy bien, señor ministro, muy buenas tardes. Por su intermedio, todos sus miembros de su staff de asesores, señor subsecretario, y por supuesto los colegas senadores y a todas las personas que están presentes, los asesores, y al señor superintendente, muy buenas tardes. Señor ministro, tiene la palabra, todo oído. Presidente, senadoras, senadores, muy buenas tardes. Respecto al primer punto de la tabla, voy a dar lectura a una respuesta formal que después enviaremos por oficio. Una de las primeras observaciones que se ha hecho por parte de esta comisión es que el proyecto de ley se hace cargo de la discriminación por sexo, pero no por edad ni condición de salud. De esta manera sigue siendo discriminatorio, ya que, en fin. Respecto a este punto, vale la pena señalar que en los registros de las aseguradoras, las ISAPRE, cerca del 95% de los beneficiarios de menores de 25 años son cargas. O sea, no cotizan, sino que son cargas. Y el único propósito de darles a ellos una posibilidad de que el financiamiento tenga este descuento del 50% del cual hemos hablado, es precisamente no generar una discriminación contra familias que tienen 2, 3 niños, en los cuales efectivamente al no existir este descuento para estos menores de 25 años, que son mayoritariamente cargas y teniendo que pagar entonces la tarifa completa, se produce una discriminación, vuelvo a repetir, o un aumento del costo muy significativo para las familias que tienen 2 o más hijos. Respecto al tramo de 50 años o más, quiero recordar que la tabla de factores que hoy día existe, por el cual se incorporan, mediante la cual se usa para cuando personas de distintas edades se incorporan al sistema, tiene diferencias de precio hasta 10 veces. Este descuento, como lo he llamado, rebaja de 25% para las edades comprendidas entre 25 y 49 años, tiene por efecto generar, desde luego, una solidaridad intergeneracional, perdón la repetición, y por otra parte, tratar de precaver un gran riesgo de equilibrio que tiene el sistema, cual es que si la tarifa, el precio fuera completamente plano, se estima que la migración desde FONASA, de personas, sobre todo el segmento C y D, en este tramo etario al mundo de las ISAPRE, personas que dejarían de cotizar en FONASA, significa un mayor costo fiscal que diversos estudios han estimado, en el caso ustedes lo escucharon probablemente, del estudio que hizo el Consorcio de Universidades. El otro día presentaron Héctor Sánchez, el señor Héctor Sánchez, estiman en $700 millones al año, cada año, y que nosotros a través de la DIPRES hemos estimado en $1.000 millones cada año. Respecto a la declaración de salud, hay que recordar que este proyecto permite, sin necesidad de declaración de salud, libre movilidad entre las ISAPRES abiertas y libre movilidad para todas aquellas prestaciones del PSU, vacunas, qué sé yo, y aquellas contenidas en el auge que no tienen ninguna disminución de cobertura. Vale decir, una persona que se traspasara hoy día de FONASA a una ISAPRE tendría la cobertura completa, sin exclusiones ni descuentos,
para todo lo que está contenido en el auge, y se mantiene una sola restricción por motivos financieros y para limitar esto que se denomina conflicto moral, ¿no es cierto?, que una persona que se sabe enferma migre al sistema ISAPRE por aquellas cosas que no están contenidas en el Plan Garantizado de Salud, y a ellos se les impone una restricción de 18 meses para aquellas enfermedades que existan antes del traslado. Respecto a la solidaridad entre ambos sistemas, quiere decir lo que se ha denominado como un mancomunado o mancomunión de riesgo, este proyecto no está en el espíritu ni en el mensaje del presidente una consideración de ese tipo, y como ya hemos señalado, nuestra expectativa es que avance en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados la creación de un plan de salud universal también en FONASA, de manera tal de equiparando al final la cosa protegida, aquello que se protege mediante el seguro, efectivamente puede haber una movilidad libre en el sistema, para lo cual se requiere un plazo, si todo anduviera bien, del orden de 5 años para poder permitir esta libre migración y tener un solo fondo, un fondo compensado al final por seguro para ambos sistemas o los que se creen en el futuro. Respecto a la fijación de precios, respecto al punto anterior quiero señalar, hemos revisado con mucho interés la ley que ya fue despachada por ambas cámaras, en las cuales se señala que los excedentes de la cotización de salud que queden, porque el costo del plan es menor que la cotización obligatoria que tiene una persona eventualmente en FONASA, se ha legislado que esos excedentes pertenecen al beneficiario, al cotizante, y por lo tanto, en la ley que fue despachada la semana pasada, se señala que toda la cotización es pertenencia del cotizante y que nada de ella puede ser tocada, lo que va en contradicción, insisto, con la creación de esta mancomunión que se señala acá, no obstante se pueda discutir. Respecto a la fijación y modificación de precios, queremos señalar que la creación, la implementación de un IPC de la salud es algo completamente esencial, no solo desde el punto de vista de las ISAPRES, sino también del sistema público. Quiero recordar que históricamente este IPC de la salud en todas partes del mundo es superior al alza del costo de la vida general, o sea, el IPC de la salud es superior al IPC general, normalmente entre 1 y 2 puntos porcentuales cada año, y uno de los drives fundamentales o de los impulsos fundamentales que hace que esto ocurra es el aumento de las remuneraciones del sector salud, de manera tal que indexar, los otros son el cambio tecnológico, el cambio epidemiológico y el envejecimiento, cada uno con su peso para esta diferencia, insisto, entre el IPC general y el IPC de la salud. Y es por eso que nos parece de crucial importancia, no solo para este proyecto, sino en general para la valorización, mecanismos GRD, compras de FONASA, financiamientos del sector público en base a prestaciones valoradas más que PPI, como viene la propuesta, crecientemente vienen las propuestas de presupuesto, de la ley de presupuesto año a año. Insisto, nos parece absolutamente esencial que este IPC exista. Si este IPC significa una banda de precio máxima o solo referencial, creo que es un tema que debemos discutir en la medida en que estos artículos se vayan votando para aproximarnos a cuál es la mejor solución para el futuro. Respecto a las coberturas del plan de salud, la comparación, el plan de salud universal está muy bien construido, se sabe lo que es, y evidentemente comparar los miles de planes que existen en las diferentes ISAPRES con el plan de salud universal produce distancia hacia abajo o hacia arriba,
y en ese contexto nos parece que es extraordinariamente difícil en la transición crear un nuevo plan para cada una de las personas, sino que se tiene, como está planteado en el proyecto, que dar un plazo para que efectivamente la forma, el contrato de seguro que hoy día tienen los afiliados se extinga y dé lugar a este traslado, a este plan de salud universal. Desde el punto de vista sanitario, a mí me parece o nos parece que la existencia de un fondo de compensación, de los consejos técnicos, del IPC de salud, etcétera, el fortalecimiento de todas las prestaciones preventivas, son elementos suficientes para asegurar la tranquilidad sanitaria y financiera de las personas, haciendo ver además que un elemento que hoy día existe, que se llama cobertura adicional de enfermedades catastróficas, se transforma a través de proyectos en un verdadero seguro, en el cual el copago que hacen las personas de acuerdo a su renta, igual como va a ser para FONASA, en el proyecto que se está tramitando hoy día en la Cámara de Diputados, se fija un monto máximo y en ese sentido se entrega la seguridad financiera y la tranquilidad que las familias requieren. Respecto a la facultad de las ISAPRES para rechazar unilateralmente, se sabe obviamente que esto es apelable a los CONPINES. La confirmación de las licencias médicas rechazadas y apeladas, rechazadas por la ISAPRE y apeladas a los CONPINES, la confirmación del rechazo solo se mantiene en un 32% de los casos, el resto de la licencia se tramite. Pero lo más importante, como señalé en una reunión anterior, es que estamos trabajando intensamente con el Ministerio del Trabajo para crear una institucionalidad diferente a salud para que maneje el Fondo de Subsidio de Incapacidad Laboral con contribución, en este caso mancomunada, tanto de ISAPRES como de FONASA y eventualmente, como mencioné, de las mutuales de seguridad. Respecto a la regulación con los prestadores de salud, a nosotros nos parece que la forma en que se configura el plan de salud universal, en el cual la ISAPRE puede cobrar un precio, pero el monto de la compensación inter-ISAPRE va a estar definido por un precio basal para todas ellas por igual, independiente de que un ISAPRE cobre más, significa, ¿no es cierto?, que las formas de compra con los prestadores van a seguir cambiando en la línea de lo que están cambiando hoy día, cuál es que se compran soluciones paquetizadas o mediante GRD, y eso obliga a los prestadores a aumentar su eficiencia, dejar de hacer prestaciones que no tienen sentido desde el punto de vista de la mejoría de salud. Lo último que quisiera señalar es que evidentemente los dos puntos más sensibles planteados en diversas oportunidades por su intermedio presidente de esta comisión se refieren a la declaración de salud y la restricción de migración desde FONASA a las ISAPRES, ese es el primer punto, y el segundo es el precio del plan de salud diferenciado en estos tres segmentos, en realidad dos segmentos fundamentalmente, que son los menores entre 25 y 50 años y de mayores de 50 años, en el cual los factores son 0,75 y 1 para el valor del plan. Estos temas más finos, más delicados, más complejos, los estamos trabajando intensamente, SENPRES y DIPRES, pero nos parece que la oportunidad para hacer planteamientos o indicaciones al respecto corresponde a los momentos de votación respectivos para ver, digamos, cuál es la mejor solución e incluso, ¿no es cierto?, por supuesto, es perfectamente posible que aparezcan indicaciones de los senadores, de la comisión u otros para mejorar la redacción de este proyecto y es todo el sentido. Y como menciona usted la última nota o oficio que me hizo llegar, presidente, hay una serie de aspectos que están en la tercera columna del comparado que se redactó, que no han sido votados todavía por esta comisión, que están pendientes y, por supuesto, nosotros no hicimos ninguna observación sobre ello.
a la espera que esas votaciones se produzcan y de acuerdo al resultado de esas decisiones que ustedes tomen, ver si es necesario hacer indicaciones, correcciones, nuevas mediciones del gasto que este proyecto implica o no. Eso, presidente. Gracias, señor ministro. No sé si alguna señora o señor senador, ¿alguna consulta sobre estos temas? Sí. Senador Chaguán. Sí, presidente. Sería útil que pudiéramos tener a disposición por parte del secretario de la Comisión el cuadro respecto a las normas que ya fueron aprobadas, porque eso nos va, sí yo sé, pero para que lo veamos en su oportunidad junto con el ministro, lo que nos va a permitir en el detalle ver que la discusión está bastante más avanzada de lo que aparenta. Entonces, sería bueno que en algún minuto, no sé, presidente, ahora o el martes o la sesión siguiente a la semana regional, antes de comenzar la votación, porque tenemos que poner el proyecto en tabla, podamos hacer este ejercicio. Las indicaciones pendientes están en la columna número 3. Están en el comparado. Senadora Goich. Presidente, yo tengo una consulta respecto al procedimiento, porque lo que hemos escuchado del ministro es reiterar lo que se planteó inicialmente. Nosotros tenemos todavía algunas audiencias, entiendo, acordadas. Había una solicitud de algunas agrupaciones de usuarios también, que no sé si habrá llegado a la Secretaría, y probablemente después lo que hay que hacer es abrir un plazo de indicaciones para que se presenten las indicaciones por parte del Gobierno en detalle y también otras, y en base a eso volver a revisar el proyecto. Estamos hablando de un proyecto que fue tramitado en otra legislatura y me parece que eso en términos de procedimiento, para que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Varios esperábamos que hoy día el ministro acogiera algunos de los planteamientos que hicimos desde el primer día, pero escuchamos lo mismo que se planteó en esa ocasión. Bueno, el Ejecutivo presentó las indicaciones, hoy día a la Comisión le correspondería, digamos, fijar un plazo de indicaciones, un acuerdo. Una vez, claro, mañana están citadas mañana varias audiencias, o sea, varias organizaciones. Y senador Chaguán, en la columna 3. Sí, lo vimos. Ya. Usted, ministro, dijo que después nos iba a hacer llegar por el oficio, ¿no es cierto? Ok, gracias. Seguimos con los puntos. Gracias, ministro. Deuda hospitalaria y de los servicios con proveedores. Señor presidente, si usted lo autoriza, me acompaña el señor subsecretario de Redes Asistenciales, don Arturo Zúñiga, quien va a hacer una presentación sobre este tema tan relevante. No hay problema, ministro. Ahora, a lo mejor el señor subsecretario puede dar respuesta también a los otros puntos, si es que son de su competencia, porque para no estar después volviendo atrás. Respecto a los otros puntos, en relación al informe de las listas de espera, nosotros enviamos a esta comisión y debe haber ingresado el informe de la glosa 06 de la Ley de Presupuesto, donde hay un una pormenorización, de todo lo que se refiere a la situación actual de listas de espera, auge como no auge, y digamos esa solicitud la damos por cumplida de acuerdo a lo que especifica la Ley de Presupuesto. No, perfecto, eso sí. Respecto al hospital de Futarelfú y su actividad de maternidad, es el último punto que usted mencionó en la carta que me envió. La situación es la siguiente. Esa comunidad tiene aproximadamente 40 embarazos cada año y un hospital de baja complejidad sin obstetra, sin cirujano obstetra, sino con médicos generales y un matrón. De acuerdo a la normativa que el Ministerio ha formalizado, ¿no es cierto?, un recinto de esa naturaleza, porque
Esta situación la escuchamos a lo largo del país en muchas partes. Quisiéramos que volvieran a nacer personas que tuvieron su parto acá. Desde un punto de vista de la normativa técnica, eso no es posible porque se requiere un equipo capacitado para atender emergencias obstétricas, sangramiento. 1 de cada 5 embarazos tiene enfermedades asociadas, sobre todo por el envejecimiento de la edad de embarazos que estamos viendo en Chile. Y de hecho, la caída de la tasa de mortalidad materna se ha estabilizado en Chile. No hemos podido seguir progresando en alrededor de 17 mujeres fallecidas en el país por cada 100.000 partos. Yo entiendo o entendemos la inquietud de la comunidad de esta ciudad como de otras, pero desde el punto de vista de garantizar la salud de esa madre y el buen resultado de la atención obstétrica para el niño, que si se produce una emergencia impredecible, un sangramiento masivo, un sufrimiento fetal agudo, hay que transformar ese trabajo de parto en cesárea, la situación es muy riesgosa. Y en ese contexto, insisto, entendiendo la inquietud de la comunidad, es complejo para el director del Servicio de Salud, específicamente, que es la autoridad sanitaria en esta materia, relajar esta norma que él tiene que obedecer, porque evidentemente detrás de un sufrimiento obstétrico agudo, un niño que queda dañado para toda la vida, se produce, dada esta norma explícita, una responsabilidad civil y penal muy gravosa para quienes actúen fuera de esta norma. En ese contexto, insisto, está por viajar gente del Hospital de Puerto Montt a Futral-el-Fu, a ver de nuevo la situación, pero soy muy sincero, porque esto es una política general, que lugares que no cuentan, piense usted que el auge exige que haya un anestesista presente. O sea, esta inequidad, entendiendo el sentimiento de nacer en el terreno donde los padres viven o la madre vive, tiene una dificultad mayúscula desde el punto de vista del riesgo sanitario que implica que nazcan niños, insisto, en lugares que no cuentan con la suficiente infraestructura y sobre todo con los profesionales para atender estos partos. No obstante lo cual, evidentemente, este hospital de baja complejidad, como otros, tiene la obligación de atender un parto inminente en urgencia, o un parto vaginal, cuando no hay tiempo de trasladarlo, y esa capacidad existe. Pero la norma hasta aquí, y se nos ha pedido respetarla por todos los directores de servicio, es que en lugares donde el riesgo puede ser muy grande, la protección del niño y la madre priman sobre cualquier otra consideración. Muy bien, muchas gracias, ministro. Yo entiendo la posición del ministerio, pero lo que no logra entender la comunidad y la gente de la provincia de Palena es que un hospital recién inaugurado será de baja complejidad, pero con la tecnología de último nivel, que es un lujo como hospital para una ciudad fronteriza, porque llevar a una paciente después de tener el fuego de Puerto Montt, a veces las condiciones climáticas no le permiten llevarla por tierra, 20 y tantas horas, dificulta bastante el problema, no teniendo el hospital de Chaitén ningún tipo de posibilidad de atenderla. Pero yo, la verdad que entiendo técnicamente lo que usted nos ha explicado. Gracias, ministro. Por su intermedio, señor presidente, voy a comenzar la presentación. No se alcanza. No. Sí, pero no. Ahí pasó. No me está funcionando el... ¿Usted me podría ayudar a pasarla para adelante? ¿Ya? Una más, por favor.
En este cuadro yo quiero comenzar la presentación porque este cuadro es el que demuestra la cantidad de atenciones que han realizado los servicios de salud y obviamente los hospitales que están bajo la administración de los servicios de salud. En esta tabla están listados cada uno de los servicios de salud del país y las primeras 3 columnas se reflejan las prestaciones GES y las segundas son las prestaciones no GES que realiza cada uno de los servicios de salud. ¿Por qué comienzo con esto? Porque lo más importante que tenemos que tener en la cabeza de los servicios de salud es a cuántas personas y cuántas prestaciones han realizado en beneficio de la población que atienden. Tenemos 650.000 prestaciones adicionales al primer semestre del año 2018. Esto es un 12% adicional. ¿Se puede pasar la siguiente, por favor? Aquí se ve reflejado el número en donde pasamos de 3.200.000 a casi 5 millones de prestaciones, ¿ya? Este número obviamente se tiene que llevar a cabo con un mayor nivel de gasto. Esperamos que no sea proporcional porque lo que estamos tratando de hacer es que se ocupen mejores los hospitales. ¿Qué quiere decir esto? Que se dé una mejor utilización de las camas, una mejor utilización de los box de consulta médica y una mejor utilización de los pabellones. ¿Qué medidas son las que además hemos tomado para poder hacer frente desde el punto de vista financiero de esta mayor actividad? Es que hemos fomentado la compra a través de Senabast. El gasto variable que implica hacer 650.000 prestaciones adicionales se concentra en lo que es el subtítulo 22 y específicamente en lo que son insumos y fármacos. Como todos sabemos, los sueldos es un costo fijo, las camas es un costo fijo, los pabellones es un costo fijo y lo adicional que debiese crecer cuando uno le da una mejor utilización a los pabellones, a las camas y a las consultas son los gastos de medicamentos e insumos. Hoy día Senabast, la idea es que intermedie un 80% de las compras de los servicios de salud. ¿Por qué? Porque Senabast compra un 50% más barato. Es decir, si los servicios de salud hoy día compraran el 100%, podrían aumentar aún más la actividad disminuyendo el costo. Además, hemos pedido a Senabast que aumente la canasta esencial de medicamentos, pasando de 223 medicamentos a 814. Y lo que además está ofreciendo Senabast para aumentar este nivel de compra a través de ellos mismos es que exista flexibilidad. Los hospitales, si bien hacen una programación en octubre del año anterior, la idea es que ellos puedan tener una flexibilización de aumentar o reducir la cantidad de cada uno de los medicamentos y insumos que ellos habían planificado según la demanda asistencial. Es muy difícil para los hospitales prever cuántas personas van a acudir a sus servicios de urgencia por neumonía o por enfermedades del sistema respiratorio. Por lo tanto, hoy día Senabast además les permite dar esa flexibilidad. Recuerden que Senabast ahora ya no acumula en sus bodegas, desde el año 2013, si mal no recuerdo, hace una distribución directa. ¿Qué permite esto? Que los laboratorios y los proveedores de insumos distribuyan mes a mes o cada 2 meses, según la cantidad de insumos, a los hospitales. ¿Para qué? Para que no haya acumulación de inventario. ¿Esto qué implica que no haya acumulación de inventario? Que no hay pérdidas. Todos recordamos la cantidad de pérdidas que hubo de insumos y medicamentos tanto en las bodegas Senabast como en algunas bodegas de hospitales. Además se implementó a través de la Tesorería General de la República el pago de la deuda 2018. ¿Qué quiere decir esto? Que la deuda del 2018 con la cual comenzó el año 2019, esta fue pagada por Tesorería General de la República con recursos, obviamente, que después son imputados a los servicios de salud. Esta deuda ya se encuentra completamente pagada y si bien hay facturas que algunos proveedores han reclamado, estas facturas se deben conciliar con el emisor, es decir,
con el deudor. ¿Por qué? Porque probablemente tengan alguna indicación de no pago, ya sea por incomplitud o por no despacho. Entonces, estas son facturas que están en conflicto y deben ser solucionadas entre el proveedor y el deudor. Pero, insisto, son menores, alrededor de 2.000 millones de pesos. La siguiente diapositiva es con lo cual comencé la presentación. Lo que hemos estado enfocados durante este tiempo es que los servicios de salud cambien el discurso, cambien el diálogo que están teniendo con la Subsecretaría de Redes Asistenciales, pasando de un diálogo de cuáles son las deudas a pasando de un diálogo cuáles son la actividad que ellos van a generar en beneficio de los pacientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros vemos que hay servicios de salud que tienen una ocupación de 2 cirugías por pabellón o 3 cirugías por pabellón, bueno, a esos hospitales nosotros le estamos pidiendo que hagan mayor número de cirugías. ¿Por qué? Porque el número marginal, el costo marginal que implica ese mayor número de cirugías es relativamente menor que el costo que están teniendo hoy día por egreso quirúrgico. Lo mismo con las consultas. Nosotros sabemos que las consultas a las 2 de la tarde ya cuesta encontrar un médico. Lo mismo con las camas. Nosotros sabemos que las camas de los hospitales de mediana y de baja complejidad están siendo subutilizadas y están siendo mucho más utilizadas las del centro, el hospital base, el hospital regional. Y aquí juega un rol clave lo que es el hospital digital. En la siguiente, por favor. El hospital digital, ¿qué es lo que permite a través de la tecnología, de todo lo que es la telemedicina? Nosotros tenemos, por ejemplo, una rotación temprana de cama. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente que se tenía que quedar 10 días por indicación después de su cirugía acostado en un hospital, la idea es que al 8º día pueda ser trasladado en una ambulancia a un hospital comunitario que quede más cerca de su hogar, con el objeto de que el médico tratante, el médico que lo operó en el pabellón, pueda realizar la visita diaria a través de una teleconsulta con un médico que esté permanente en el hospital comunitario. Además, podemos ocupar las consultas de medicina, de oftalmología, de diabetes, de nefrología. ¿Para qué? Para evitar que esos pacientes terminen en el servicio de urgencia atochando una urgencia que está para casos más graves. Hay muchas situaciones que los pacientes van al SAPU pudiéndose resolver en el SAPU, pudiéndose resolver en el consultorio, terminan en el hospital demorándose bastantes horas porque no tienen la prioridad que tienen en otros casos, como podría ser un infarto, un accidente cerebrovascular, en el cual sí necesita una atención inmediata en el centro de urgencia del hospital. Otro tema que ayuda mucho el hospital digital es poder darle una resolutividad mayor a las postas de salud rural. Las postas de salud rural con telemedicina, en donde existe un médico general al otro lado de la pantalla, les permite poder resolver los problemas de la gente sin tener que darles la indicación de que asistan al consultorio o asistan al SAPU. Y al mismo tiempo, las células de especialidad que nosotros llamamos de oftalmología, de dermatología, de diabetes y nefrología, permiten precisar la interconsulta de especialidad que realizan desde los consultorios de los hospitales. Recordar que esta es la lista de espera más grande. Tenemos 1.800.000 personas que están a la espera de una consulta de especialidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El paciente va al consultorio, después el médico general que lo atiende realiza los exámenes, realiza la fotografía en el caso de dermatología y las envía a una célula donde hay un médico especialista y estos médicos especialistas pueden tener un mayor rendimiento por hora. Y una vez que tienen el diagnóstico, enviar el diagnóstico para que el paciente sea citado al consultorio y en el caso que sea necesario de hacer la interconsulta para verlo en forma presencial o si se puede ser resuelto el mismo consultorio, resolverlo ahí. Además, mencionar que esto tiene un círculo virtuoso. ¿Qué es lo que ocurre cuando un médico general ya por segunda vez o por tercera vez recibe más o menos el mismo tipo de paciente? Lo más probable es que con los
diagnóstico ya hecho por el especialista pueda resolver ese caso sin necesidad de estar realizando una interconsulta por telemedicina. Entonces, provocamos que los consultorios y las postas de salud rural sean bastante más resolutivas en lo que es su atención. Además, de alguna forma, por la tercera columna, que es información al paciente, estamos fomentando el empoderamiento de los pacientes. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que los pacientes también se preocupen de su salud y si bien ya tenemos un sistema que es el Salud Responde, la idea es implementar esto también como un video Salud Responde. ¿Por qué? Porque también las personas, los pacientes, tenemos mayor veracidad acerca de lo que nos puede consultar el médico cuando existe una imagen de por medio. También ya está implementado el cotizador de medicamentos, que obviamente le queda un poco por crecer para poder subir todos los precios que existen y obviamente los pacientes puedan saber dónde se encuentra el medicamento más económico en las cercanías de donde está ubicado. El pastillero, que es una aplicación que ustedes pueden descargar hoy día y que lo que permite es que los pacientes se mantengan controlados, mantengan su medicamento al día y eso evita que los pacientes se descompensen y, vuelvo a insistir, atochen un servicio de urgencia que están para cosas más urgentes. Y un portal de vacunas que obviamente tiene toda la información. Acá sí puedo pasar rápidamente estas 3 diapositivas, que es lo mismo que acabo de comentar. La siguiente. Ahí. Hay otras compras que también hemos realizado de forma centralizada. ¿Para qué? Para obtener un mayor volumen de negociación con los proveedores y, obviamente, bajar los márgenes y los precios a los cuales se compran. ¿Con qué objetivo? Con atender a mayor cantidad de pacientes. ¿Cuáles son los mayores ahorros? Bueno, primero el cambio de tarifa eléctrica, que logró un ahorro de 28.000 millones. Y, bueno, otros temas menores que no hace Senabast hoy día, que lo estamos haciendo desde la subsecretaría, que es aseo, pañales, escritorio, petróleo y algunos artículos de oficina. ¿Cuál es el gasto en salud? Después de haber hecho todo esto y recordar que en la primera diapositiva teníamos una mayor actividad de un 12%, bueno, el primer semestre de este año en relación al mismo periodo del año anterior, en el subtítulo 21 llevamos un aumento del gasto del 3%, lo cual, de nuevo, es menor que la mayor actividad que hemos logrado. ¿Por qué? Porque existe un costo marginal inferior al costo promedio que tiene el funcionamiento de la red. Y lo mismo, y en la diapositiva siguiente, se puede ver por servicio de salud. Por ejemplo, si ustedes se fijan en el servicio de salud Coquimbo, el servicio de salud Coquimbo tiene un gasto mayor que el promedio incluso, pero el servicio de salud Coquimbo ha logrado aumentar un 40% las prestaciones. Entonces, cuando vemos que de un año a otro hay servicios de salud que pueden llegar a aumentar a ese nivel la cantidad de prestaciones, a uno le queda la esperanza de que haciendo ese mismo trabajo, replicando las mismas buenas prácticas en otros servicios de salud, uno podría reducir la lista de espera tanto GES como quirúrgica en OGES y de consulta de especialidad en OGES. Al mismo tiempo, en la lámina siguiente, esa, que está el detalle del subtítulo 22, por servicio de salud, vemos que también ha aumentado un 3%. Es decir, las dos mayores partidas de lo que es la partida 16 del presupuesto del Ministerio de Salud han aumentado solamente un 3% cuando la actividad ha aumentado un 12%. Y eso es lo que a nosotros, en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, nos deja bastante tranquilo que se está haciendo un trabajo muy eficiente. Obviamente esto genera mayor gasto que el presupuesto. Y eso es lo que hemos conversado con la Dirección de Presupuesto y ya tenemos los recursos asegurados para poder dar continuidad a todos los pacientes durante todo este año. Por lo tanto, no debiese haber ningún problema en cuanto a abastecimiento ni en cuanto a atención de los pacientes. Y si llegase a haber algún problema en particular de abastecimiento de algún hospital, ellos tienen el contacto directo con el nivel central de la subsecretaría como para hacer una solicitud y al mismo tiempo pueden reprogramar a través de Senabast para que otro proveedor les disponga de esos insumos o medicamentos y no tener problemas en la atención de los pacientes. Eso
Eso, bueno, ahí, esa es la misma diapositiva, pero el subtítulo 22, y eso es la presentación, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguna consulta? Senadora, senador. Perdón, senador García. En primer lugar, agradecerle la exposición, señor subsecretario, y quiero irme a todo lo que es la actividad en los servicios de salud, fundamentalmente lo que son las prestaciones auge y no auge. Uno ve, claro, el promedio de un 12% de un semestre del año pasado al primer semestre de este año, que eso es fundamental. Pero hay regiones que sin duda han hecho un esfuerzo adicional, da la impresión. Estoy hablando de mi región, que está más del doble del promedio, el 28%, que es su región también, don Arturo. Y también hay otras, como bien lo dijo usted, el tema en gasto de personal, obviamente la situación de Coquimbo. Y Coquimbo también es importante señalar que tiene un 43% de aumento en estas prestaciones desde el primer semestre del año pasado al primer semestre de este año. Usted habla de 1.800.000 atenciones que todavía están esperando especialistas. Sería muy importante si pudiéramos tener esa información respecto a las regiones también y ver de qué manera vamos a avanzar, porque si hay una situación compleja que quedó históricamente, y para qué decir lo que ocurrió en el hospital aquí en Santiago y en mi región especialmente, es una situación que la verdad que cuesta dar explicaciones a las personas cuando sin duda hubieron irregularidades, inclusive situaciones que bordean el delito y que están en investigación en el día de hoy respecto de que esas personas, algunas fallecieron esperando la lista de espera. Por lo tanto, esperando la atención más que la lista de espera. Por lo tanto, en ese sentido, la mayor preocupación que yo veo es ponernos al día en el esfuerzo que tenemos que hacer. Y en eso, ministro, yo vi el esfuerzo que usted tuvo en el primer gobierno del presidente Piñera al respecto. Y ver de qué manera vamos a poder avanzar rápidamente, porque estamos viendo que el esfuerzo económico ha sido real. El tema es cuál es el horizonte que tenemos para solucionar a lo menos lo que tenemos postergado de hace un tiempo atrás y que llevan personas esperando meses y años esa atención. Como usted dice, senador, por su intermedio, señor presidente, hay casos que llaman la atención. Vimos la semana pasada, hace 2 semanas, el caso de una señora de Angol que por no llevar el registro afortunadamente o correctamente estuvo esperando por 7 años una radiografía de su rodilla. Lo que hemos instruido de la Subsecretaría Resistencial es que esos casos deben tomarlos inmediatamente. Esa persona fue contactada, se le realizó la cirugía inmediatamente y en caso de requerir indicación quirúrgica se solicitó que se priorizara y se atendiese ese mismo fin de semana. No tengo, por el derecho y deberes, no tengo la autorización como para dar esa información, pero sí es preocuparnos de cada caso de que ocurra, o sea, que los directores de servicio tengan esa información. Y en los casos que se han dado a conocer en donde no hay registro, lo más importante es que las personas hoy día sí pueden saber si están o no en la lista de espera. A través de la página de Hospital Digital ellos pueden acceder a este buscador y pueden saber si están en la lista de espera, y obviamente que personas que saben que o les dijeron que tenían una interconsulta, una indicación quirúrgica o más aún una prestación GES activada, ellos sí pueden saber si están, y en caso de no estarlo, obviamente poder gestionar que se encuentre esa información para subirla. La realidad de los distintos hospitales es bastante diversa en cómo llevan la lista de espera, siendo que existe un protocolo de cómo llevaron la lista de espera. Y afortunadamente los casos que hemos ido viendo hemos podido solucionarlo de forma adecuada, sin obviamente, y lamentando obviamente estos casos que quedaron atrasados y que fallecieron esperando. Pero en relación a este 1.800.000 de personas que están esperando la consulta de nueva especialidad, estas 6.000 personas que tienen su lista de espera GES vencida y estas 240.000 personas que están esperando por una indicación quirúrgica, yo veo bastante con
esperanza que a este nivel de crecimiento de la actividad de los servicios de salud, junto con Hospital Digital y junto con estos nuevos hospitales que se están construyendo y que ya se pasaron a ser una política de Estado en cuanto a renovación hospitalaria, cosa de atraer a los médicos a trabajar a los hospitales, obviamente eso va a ayudar a que esta lista de espera se vaya reduciendo y esperamos hacerla al menor plazo posible para que la espera obviamente no sea como la persona de Angol. Gracias. Senadora. García, por favor. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio al ministro, al subsecretario de Redes y a los equipos que lo acompañan. Las cifras que nos entregan son, a mi juicio, bastante tranquilizadoras. Que el gasto en remuneraciones, que es un gasto muy importante, esté aumentando comparando un año con otro en 3%, y lo mismo esté ocurriendo en bienes y servicios de consumo, que es otro gran componente de los presupuestos de salud, nos revelan una situación que está acotada. Sin embargo, la situación que nos transmitieron desde los hospitales regionales, por lo menos en mi caso desde el Hospital Hernán Enrique Aravena de Temuco, ellos señalaban tener una deuda de aproximadamente 22.000 millones de pesos, que estaban a la espera de una primera remesa de 3.500 millones, que entiendo ya se cumplió, y una segunda remesa por otros 7.000 millones, que no sé si se ha cumplido o no, me gustaría si me pudiera entregar esa información. Pero si yo sumo ambas, y asumiendo que ambas se materializaron, estaríamos hablando de 10.500 millones, estarían faltando no menos de otros 10.000 millones de pesos. Se informó también durante la semana pasada, no solo en la Araucanía, sino también en otros lugares del país, donde los proveedores simplemente, a lo menos amenazaron con no seguir entregando determinados insumos. Y fue así como en el hospital de Temuco, en el Hernán Enríquez, que es el único de alta complejidad en la Araucanía, se anunció que se iban a suspender la cirugía, creo que tuvimos cirugías suspendidas por 24 horas. Se produjo ahí, yo creo que en todo el país y también en la Araucanía, una situación de información que fue bien difícil de manejar. Me da la impresión que rápidamente, con la intervención de ustedes, se fue resolviendo, porque lo que aparentemente iba a significar un gran desencuentro no lo ha sido hasta el momento. Pero entonces, mi pregunta es, ¿qué esperan ustedes? Primero yo quería solicitar si es posible que tengamos el nivel de deuda por hospital. A lo mejor si se lo pido al 30 de junio, ¿qué fecha de cierre ustedes ya lo podrían mandar? Porque esos datos yo creo que ya están y capaz que estén hasta publicados. No lo sé en realidad. Pero esa sería una buena fecha, o si fijáramos, por ejemplo, de que nos enviaran los datos al 31 de agosto, obviamente tendríamos que esperar pasado el 20 de septiembre para tener esos datos. Pero sería para nosotros muy importante el nivel de deuda que tengan todos los hospitales del país a una fecha determinada. Por de pronto yo pediría que nos manden la que está al 30 de junio. Y enseguida saber cuánto es lo que ustedes esperan que va a ser la deuda el 31 de diciembre. Porque como digo, todo indica que por los números que ustedes nos están entregando, estamos hablando de cifras acotadas. Claro, los volúmenes son bastante grandes, o sea, uno puede decir 3%, pero es un 3% sobre bases bastante grandes. Pero creo que sería bueno saber ustedes en qué estiman que pudiera ser finalmente el déficit. Estas son materias que nosotros en la Comisión de Presupuesto hemos venido discutiendo por años. Sabemos que hay un déficit que es estructural porque FONASA no paga el valor real de las prestaciones. Sabemos también que se hacen esfuerzos para poder ir disminuyendo esa brecha y mejorando el financiamiento de los servicios y de los hospitales. En algún minuto se habló incluso que la deuda podría llegar a $1.000 millones, en el fondo el déficit de los sistemas en $1.000 millones
¿qué es lo que ustedes esperan para fines del presente año? Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, senador. Yo comparto absolutamente lo manifestado por el senador García. La verdad de las cosas es que a mí también me gustaría saber cuánto es el endeudamiento que tiene, porque cuando uno está en regiones, lo primero es la queja en los hospitales de la deuda que tienen, y que incluso se amenaza con no hacer intervenciones quirúrgicas, que le falta esto, le falta este otro. Entonces, es una realidad que nos gustaría saber. Senadora Goich. Presidente, yo coincido con lo que planteaba el senador respecto de los datos de la deuda, que son fundamentales. Es cruzarlo con la producción que hay y cuál es la situación de deuda, porque además los antecedentes que nosotros tenemos son de marzo, eran 385.000 millones de pesos. Por la prensa vemos que el número que se maneja, e insisto, es un dato de la prensa y me gustaría tenerlo oficialmente, que a julio sería de 415.000 millones y eso no calza claramente con la información que tenemos en marzo. Entonces, a mí me parece que este análisis se tiene que hacer con los datos sobre la mesa. El senador García lo planteaba recién. ¿Y cuál es la proyección? Porque es la única forma de ir viendo efectivamente si tienes un mayor nivel de eficacia y además si están cubiertos los requerimientos o estamos jugando a aumentar deuda. Y por otro lado, presidente, me gustaría poder tener más antecedentes, solicitarlo por su intermedio respecto de la ejecución del hospital digital. Lo que sabemos es que a junio teníamos una ejecución del 3% en lo que estaba programado, hay un monto ahí no menor de recursos. Entonces, ¿cuál es el avance de este proyecto que se planteó como el proyecto estrella, el proyecto emblemático? Así aparece también aquí en la presentación, sobre todo respecto de cobertura en zonas más aisladas. Sí, finalmente, a mí me gustaría, a raíz de lo que se ha manifestado acá, saber qué medidas se van a adoptar para asegurar que no se van a suspender las intervenciones quirúrgicas en los hospitales o las atenciones de salud por falta de insumos, como se ha denunciado públicamente. Por su intermedio, presidente, respecto a lo que consultaba el senador García Huidobro, efectivamente la reducción de listas de espera, tanto auge como no auge, ha sido muy importante en algunas regiones del país y desde luego su región tiene una caída en esperas, tanto en tiempo como en volumen de personas, superior al 40%, lo que refleja. Lo segundo que quiero puntualizar y enfatizar es que por razones epidemiológicas o las que fuera, tenemos un aumento muy violento, muy importante de la actividad en términos de consulta, en términos de cirugía, etcétera, porque hay diagnósticos nuevos, porque hay gente que estaba en espera y no había sido incluida, porque las enfermedades crónicas, 20 razones. En relación a la espera por regiones y por servicios de salud, en la glosa 06 que acabo de mencionar, que se entregó a esta honorable comisión, están ahí los datos. Si ustedes tienen a bien, se las enviamos también, o la secretaria da una copia, y ahí está el detalle hospital por hospital de cuál es la situación de espera, tiempos de espera, en fin, tanto para patologías auge como para patologías no auge, quirúrgicas y no quirúrgicas. Respecto a la situación de deuda, como mencionaba la senadora Goich por su intermedio, presidente, está en 415.000 millones. Nosotros hemos logrado un buen acuerdo con DIPRES para pagar, como ya mencionó el señor subsecretario, la deuda con la que partió el sistema este año, que se ha pagado atrasado en relación a otros años. Estamos hablando de 320.000 millones. 320.000 millones ya pagados, y esto ha ocurrido recientemente, y el ritmo de deuda corriente que se está acumulando por mes en el país es del orden de 20.000 millones nuevos. Está subiendo producto de este aumento de la actividad. Como ya mencionaba el señor subsecretario, tenemos aumentos de actividades muy importantes, ¿no es cierto?, 8%, en fin, con aumento del gasto del 3%, lo que habla de una mejor eficiencia. Tenemos el informe a junio
por su intermedio, presidente, lo hacemos llegar por oficio respecto a la deuda por servicios y por hospitales, que es bastante heterogénea. Y hay 2 o 3 aspectos que a mí me gustaría puntualizar sobre este tema de la deuda de hospitales. El primero es que, sobre todo en regiones, estamos viviendo una situación muy compleja en el sentido de que una parte relevante de la actividad se está haciendo en forma privada en el hospital público, vale decir, las sociedades profesionales. Para decirlo en promedio, en una región cualquiera, 20%. O sea, 1 de cada 5 cirugías se hacen entregándole financiamiento a sociedades médicas y otros por un precio mayor que el que cobran por hora, por horario contratado, y esto genera una deuda muy importante en, alguien mencionó Osorno, Temuco, la sociedad más importante de profesionales médicos, el servicio de salud tiene una deuda de 3 meses acumulada con ellos, contra una práctica que no es del todo ideal, voy a llamarlo de esa manera, porque respecto a la eficiencia, constatamos en el Hospital de Temuco y en otros que la producción de cirugías por hora contratada es muy inferior a la de cirugías en horario no contratado después de las 6 de la tarde, después de las 2 de la tarde, y ahí hay una desviación de recursos muy importante. Este tema está siendo observado sistemáticamente por la Contraloría, hay varios sumarios en curso y evidentemente es un tema que no se puede perder de vista en lo que es la deuda de los servicios de salud, que están pagándole, ¿no es cierto?, a sus medios, e incluso se está pagando doblemente en horas contratadas, en horas funcionarias se les paga, ¿no es cierto?, y estamos tratando de regularizar eso porque ahí hay un escape de recursos en el sentido que no se transforman en prestaciones de salud realmente muy relevante. Lo segundo, y esto tiene que ver con la discusión de la ley de presupuesto que se aproxima, nosotros nos estamos moviendo muy claramente desde un modelo de pago por histórico, PPI, a pago por prestaciones valoradas y valoradas realmente mediante el mecanismo GRD. Y eso viene en la ley de presupuesto de este año, en el cual esperamos llegar a 70% del presupuesto de los hospitales financiados por prestaciones valoradas. Esto implica una consecuencia súper dramática de orden para los servicios de salud y es, en otro lugar de la región de la Araucanía, por ejemplo, no teníamos noticias, reporte, rendimiento de las actividades del Hospital de Angol, lo que impedía que les traspasáramos los recursos, lo que implicaba deuda, a pesar de que los recursos estaban en el banco esperando para ser pagados. No nos rendían. Resumen, nos rindieron y resulta que la actividad de Angol, del Hospital de Angol, respecto al primer semestre del año pasado, subió 20 y algo %. Entonces uno dice, esto hay que pagarlo, y de hecho ya se les remitió a Angol. Entonces, esta disciplina que ahora los directores de los servicios de salud tienen que dar cuenta de la actividad que realizan institucionalmente, no de los contratos, y maximizarla, porque eso es lo que asegura, es un cambio de doctrina que está produciendo. Respecto a las deudas con proveedores de insumos, sobre todo, está asciende en el sistema público del país a 70.000 millones en este momento, se está pagando aceleradamente. En los casos del hospital de Temuco que usted señaló, hubo una caída de stock de heparina para operaciones cardíacas, que no era porque no había insumos. Sin embargo, y lo digo claramente, hemos tenido un lobby muy importante de una asociación de proveedores de insumos en el sentido de hacer ver casi como una crisis de la salud pública, que ellos no van a entregar insumos porque la deuda, cosa que no ha ocurrido, porque los insumos han seguido siendo entregados. Si ellos no entregaron los insumos, las multas que arriesgan son enormes, y como el mismo presidente de esta asociación ha reconocido, el Estado es un buen pagador, pero se demora. Como ustedes saben, en la ley de pronto pago,
promulgada hace muy poco. Los servicios de salud están excluidos explícitamente del pago a los 45 días o el plazo que fuera, y efectivamente los servicios de salud pagan aproximadamente a los 65 días y no tenemos caja para acelerarlo. Pero tengo que decir que, en mi opinión, a través de este lobby se ha exagerado un poquito la nota, se ha creado una crisis artificial, porque lo único que ha ocurrido es que han tenido que, insisto, acomodarse o reprogramarse algunas cirugías. Las de Temuco, de hecho, ya se hicieron, las 3 que fueron reprogramadas y que generaron toda esta cobertura mediática que conocemos. Respecto a la deuda con terceros proveedores, con proveedores privados, quiero recordar que acaba de iniciarse un nuevo proceso de licitado ya desde parte de FONASA a proveedores privados para cuando hay déficit de posibilidad de resolver esos problemas de salud en la red pública. Y licitación que condujo el señor Marcelo Mozo, director de FONASA, con bastante éxito, significa que las prestaciones hoy día al sector privado se están pagando aproximadamente a un 0,6, al 60% de lo que era el valor antes por este mecanismo GRD. Y eso también significa que el costo de estas prestaciones compradas al sector privado, cuando no hay capacidad en el sector público, va a disminuir. Nos parece también legítimo señalar que evidentemente el déficit de infraestructura hospitalaria pública, que la brecha sigue siendo muy grande, en la medida en que los hospitales se vayan terminando, bueno, vamos a tener menos transferencia de recursos al sector privado y por lo tanto menos deuda. En el caso de la región de la Araucanía se están construyendo 10 hospitales, se va a entregar prontamente el hospital de Angol Nuevo, el hospital de Padre Las Casas, Villarrica, Cunco, y eso significa, ¿no es cierto?, que esta deuda, también con proveedores externos al sistema público, necesariamente tiende a disminuir. Nosotros estimamos, tenemos una diferencia de opinión con el señor subsecretario, que la deuda de la red pública hospitalaria a fin de año va a ser, dice él, de 250.000 millones. Yo espero lograr que sea de 200.000 millones, pero en ese rango debería moverse la deuda a fin de año, como se preguntó en una de las ponencias. Gracias. Senador García. Presidente, senador, ¿a cuál de los dos, García? Muchas gracias, presidente. Qué bueno, ministro, que usted tocó el tema y lo vimos hace un tiempo atrás en ejecución presupuestaria de salud, la situación de las sociedades médicas que trabajan en el mismo hospital, con las mismas personas que son los equipos que funcionan con las horas contratadas. Y solicitamos en su oportunidad, y no sé si ha llegado, porque no le corresponde a esta comisión, es a presupuesto, pero a mí no me ha llegado, informe del rendimiento, porque, seamos francos, es un incentivo perverso. Mientras más se demoran en las horas contratadas, después, fuera de las horas contratadas y en compra de servicios, más efectividad y más trabajo realizan al interior del mismo hospital. Y eso, el objetivo original era justamente para acabar la lista de espera, para tratar de que la solución a los pacientes sea lo más rápido posible. Pero esto se ha transformado en una situación bastante compleja y peligrosa, porque en el fondo incentivar a que en las horas que corresponde no se está llevando un rendimiento como se estaba esperando. Entonces, sería muy importante, no sé si usted estaba el ministro anterior cuando solicitamos esa información, no sé si la ha desarrollado el ministerio, pero lo importante es transparentarlo, porque sin duda el único que pierde en esto es el usuario, que le postergan su operación, y por otro lado el problema es que el Estado está pagando más por un contrato que en el fondo lo único que hace muchas veces es demorar esas atenciones. En segundo lugar,
Yo quisiera consultarle a su secretario respecto a la rebaja de costos eléctricos. Los hospitales, ¿ustedes han hecho convenios, es decir, como clientes libres o siguen como regulados? Porque ¿qué es lo que ocurre? Hoy día, con las tarifas de la electricidad, las posibilidades de rebajar más están en cuanto a ser clientes libres, porque no dejan de estar sometidos a la regulación por las licitaciones que ha desarrollado justamente la empresa generadora con el fin de entregarle la seguridad a quienes requerimos de esa energía eléctrica en la TIF. Yo no sé cuál es la situación, porque efectivamente ustedes rebajaron el costo de la energía eléctrica, pero lo hicieron mediante qué sistema, como clientes libres, porque lo ideal es tratar de juntar lo máximo posible a todas las instancias del Estado. Estoy hablando municipios, estoy hablando hospitales, estoy hablando universidades del Estado, es decir, de la manera de cómo además aumentar, es decir, hoy día una pequeña empresa o mediana empresa que es cliente libre puede tener mucho antes la rebaja justamente por el hecho de no ser regulado y salir de la regulación. Entonces, la consulta mía, sí, en el fondo ese fue el procedimiento que ocuparon. Por su intermedio, señor presidente, no tengo los antecedentes acá para responderlos, pero sí envío la información mañana mismo. Ya la tengo en la subsecretaría. Muy bien. Respecto a la primera pregunta, perdón que lo digo con mucha humildad, no sabía que se había pedido formalmente esta cosa de la productividad de las sociedades. Estamos haciendo un estudio coincidentemente porque impacta en la definición de la ley de presupuesto del próximo año. Yo apenas lo tenga se lo envío. Desde luego anticipo que la productividad es mucho más alta en los horarios no contratados, pero el dato concreto se los envío, si me permite, presidente. Yo creo que estoy a una semana de poder tenerlo. Qué es lo que significa el costo y la productividad, por otra parte, de la contratación de estas sociedades profesionales, que además, como ustedes saben, tienen otros problemas, como por ejemplo que se subcontrata o contrata como miembro de estas sociedades a personas que no podrían cumplir la acreditación ante la Superintendencia de Salud como especialistas en algo, y sin embargo dan prestaciones que están acogidas al auge como si lo fueran. Entonces la Contraloría está muy dura en esto y evidentemente tenemos que cambiar algo que no está bien. Señor Ministro, muchas gracias por la exposición. Y yo quisiera hacerle una consulta. Usted nos dijo hace una sesión o 2 sesiones atrás que para usted era más importante o tenía, urgencia el proyecto de FONASA antes que el proyecto ISAPRE. El proyecto de FONASA que se está viendo en la Cámara de Diputados. Nos explicó, yo lo entiendo, que más del 80% de las personas están en ese sistema. Siendo así, ¿no cree usted que sería más conveniente, dadas las diferencias que tenemos con este proyecto, de esperar que se trate el proyecto de FONASA en la Cámara de Diputados y verlo en un conjunto? Presidente, especular cuando los 2 proyectos de FONASA que están en la Cámara de Diputados puedan avanzar en todas las instancias legislativas que requiere es algo impredecible para mí. Están recién escuchando agrupaciones para el tema del seguro catastrófico en FONASA, o sea, que la gente no gaste más de cierto monto, y queda entonces por discutir la reforma estructural a FONASA, que yo creo que va a tomar, no me atrevo a decir, un tiempo largo en la Cámara de Diputados. Por otra parte, nosotros tenemos que hacernos cargo que hay una tramitación legislativa frente a un problema que para la ciudadanía minoritaria, por supuesto,
como lo son los beneficiarios de ISAPRE, es muy urgente resolver. Se han gastado ya 200 millones de dólares en en costas, en la judicialización de estos procesos, ¿no es cierto?, que pagan los beneficiarios, los afiliados al final se les aumenta la prima. En segundo lugar, mantenemos una discriminación no aceptable, sobre todo contra la mujer y contra los que ya tienen una enfermedad crónica. Y en ese contexto yo no creo que desde el punto de vista de la opinión pública o desde el quehacer político sea razonable dar una solución al menos a esos problemas a la brevedad posible. O sea, si efectivamente tenemos un IPC de la salud, tenemos un término de la discriminación contra la mujer, tenemos una tarifa única para un plan de salud universal, sea con 2 tramos, un tramo, cosa que creo que hay que discutir. Y en ese sentido, muy respetuosamente, señor presidente, por su intermedio los senadores, volver a tener, ¿no es cierto?, un reclamo ciudadano, porque no es posible ponerle freno en los próximos 2 o 3 años a esta irregularidad, a este abuso de las ISAPRES, que requieren un marco jurídico, requieren ley. O sea, las ISAPRES no pueden hacer distinto a lo que están haciendo si no hay una ley que les obligue. En ese contexto, insisto, y respondiendo a su pregunta, a mí me parece razonable lo que está ocurriendo desde el punto de vista legislativo y ojalá este proyecto de ley y sus indicaciones fuera votado, despachado, con las mejorías que en el proceso de votación, discusión, haya que hacerle. Sí, es probable que haya que hacerle mejoría. Ok. Quería escucharlo nada más, ministro, como quedó inconcluso la vez anterior el tema. Y lo otro, informarle que ya ¿cómo se llama?, el proyecto de ley sobre cáncer ya está en la Comisión de Hacienda. Sería bueno que el Ejecutivo le pudiese poner urgencia para que lo vean rápidamente, que también es el clamor de la gente a nivel nacional. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión y agradeciéndole al señor ministro y su equipo, se levanta.